podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Es cierto que todo lo que empieza tiene que terminar, pero esta idea no es tan fácil de aceptar cuando de nuestros trabajos se trata. No es fácil saber qué hacer cuando nos despiden y mucho menos si es injustificadamente o sin un protocolo adecuado. Así que hoy en Cuéntame de Economía vamos a hablar de qué puedes exigir si eres despedido y vamos a dar algunas recomendaciones de lo que puedes hacer para tener un mejor equilibrio financiero. Yo soy Mónica Alfaro, editora de Broadcasting en Expansión, y para hablar de esto está aquí Beto Verduzco, el jefe de información, e Ivette Rodríguez, editora de empresas, que además trae un caso, que se ha vuelto muy viral y con el que vamos a abrir este episodio. Sí, así es, pues seguramente todos vimos el caso, nos llegó el comentario, ¿no? De este conductor de un canal local de Mexicali, el canal 66, llamado Gustavo Macalpi, que fue despedido mientras él estaba realizando su programa en vivo. Entonces de pronto él hizo un comentario que al parecer incomodó y entra el director del canal, lo felicita por sus, el tiempo que llevaba en la compañía y le dice, pero estás despedido. Beto, no nos vas a hacer eso ahorita, ¿eh? Y el otro, claro, puso cara de como, o sea, es broma, es en serio, pero no, era en serio y aparte estaban en vivo. Al final, este caso, terminó, no sé si tuvo un final feliz, pero bueno, se hizo tan viral que hubo ofertas de trabajo para este conductor en la Ciudad de México, ¿no? Vino, tuvo entrevistas, al parecer pues ya tiene nuevas oportunidades laborales. Pero, pues albricias por él. Pero es un caso, yo creo que 1 en 1,000,000, no es el común denominado. No, para nada. Entonces, ¿no? O sea, la mayoría de los casos no se hacen virales, no son visibles y no tienen este final feliz. Fíjense que en algún momento en una terapia a la que yo asistí me decía la psicóloga que el humano tiene distintos tipos de duelos. Está el duelo de cuando pierdes a un ser querido, que es muy fuerte. Está el duelo también cuando pierdes un amor, más fuerte creo, bueno, igual de fuerte también. Pero también está el duelo de cuando se pierde el trabajo. Y es un duelo muy particular que pues cada persona, seguramente muchas personas lo han vivido. A ustedes ahorita nos compartirán. Sí, yo afortunadamente nunca he sido despedido y espero no serlo. Pero lo que sí, el caso que comentas, Ivette, nos deja una lección. Y es que los despidos deben manejarse con empatía, deben manejarse con cuidado, justo por esto que acabo de decir. Es un impacto muy fuerte que un trabajador de un momento a otro reciba la noticia de ya no te requerimos en nuestro trabajo. Fíjate que aquí en Expansión hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas personas especialistas en recursos humanos, por ejemplo, con Fernando Centías. Él es CEO de la Mitai, y él nos comenta que los despidos deben llevarse de una manera bajo la regla de oro, que es con empatía y respeto. Y es fundamental porque, como les decía, es una noticia que impacta tanto que puede hacer que te caiga el ánimo, que tienen que hacerlo de una manera que te den cierto confort, te den ciertas palabras de alivio, porque se te viene quizás el mundo encima por estrés financiero, por lo que se te va a venir. Así es que es bien importante minimizar en todos los sentidos posibles un impacto emocional, ¿no? Y evitar sobre todo también que el trabajador se vaya con resentimientos. Sí, déjame poner aquí sobre la mesa algo y aprovechar para preguntarles a los podescuchas si a ustedes los han despedido en algún momento y que nos cuenten si estuvo bien, si estuvo mal. Digo, siempre estuvo mal, pues, pero si la empresa lo hizo de manera respetuosa y empática, como dice Beto. Aquí de la mesa de 3 personas, solo a Beto no lo han despedido nunca, y Beto y yo sí estamos en la estadística de personas despedidas. Pero bueno, queremos saber en dónde están ustedes y cómo lo han vivido, y déjame arrancar con algunas cifras. De entrada, déjame poner sobre la mesa que muchas veces a las empresas no les importa ser empáticas, ni justas, ni nada de eso. Y si ese es el caso, las empresas deben al menos saber que por reputación, y que eso es importante, deben hacer
hacerlo con los protocolos de ética y respeto, porque de hecho estudios de Gallup dicen que las organizaciones que siguen estos protocolos de ética y respeto reportan un 25% menos de demandas laborales. Entonces, bueno, pues si ya no les importa lo que pasa con los empleados, al menos que les importen sus demandas laborales, por supuesto. Y hablemos de algunas cifras. En el 2023, según datos del INEGI, los conflictos individuales de trabajo registrados, esto es personas, porque hay, claro, colectivos e individuales. Esto es personas, 62.3% tuvo como motivo la demanda de despido injustificado. Y el tamaño del problema es que, de hecho, de los conflictos de trabajo individual que se presentaron, ¿cómo es que evolucionan una vez que tú pones tu demanda? Poco más de 33% se solucionó por convenio, o sea, tanto la empresa como la persona llegaron a un arreglo. Así que si ustedes son despedidos de manera injustificada, no crean que no hay nada que hacer. Sí hay, claro, es cansado, es desgastante y cuesta, pero sí hay algo que hacer. 21% se solucionaron por desistimiento, es decir, el que demandó dijo, ya, me vale, a lo mejor ya conseguí tu trabajo, me resulta más costoso seguir con esta demanda. 15.9% por caducidad, esto es, el demandante tiene que entregar algo, no lo entrega, se le vence y ya no procede. Y 15.2% por sentencia y laudo. O sea, me explicaba Ivette antes de grabar este episodio, terminan, la empresa tiene que pagar, digamos, que resulta, digamos, la culpable y tiene que cumplir con algún gasto. Pero, ¿qué dice la ley en México, entonces? Sí, pues, a ver, es que ese es el problema, que la ley tiene muchas zonas grises, muchos vacíos legales, ¿no? Entonces, para empezar, no hay como un protocolo que esté establecido así, paso por paso, A, B, C, D, esta es la forma en cómo las empresas tienen que realizar los despidos, y por eso nos encontramos con formas tan sui generis como desde empresas que sí siguen este protocolo que tú mencionas que es como recomendado, hasta que el policía en la entrada de pronto te dice, no, pues si tú ya no puedes pasar, ya no trabajas aquí, y tú, ¿cómo? Nadie me avisó, hasta pues que recibes una llamada, ¿no? En tu teléfono de la oficina de, oye, puedes pasar a recursos humanos, y pues tú dices, o sea, algo malo está pasando aquí, o que viene el policía y se queda contigo mientras tú vas llenando tu cajita, ¿no? Y esa es una forma pues incluso agresiva y un poco grosera. Muy grosera. Sí, muy fea, muy fea. Y o sea, es que no hay un protocolo establecido por la ley. Digamos que hay cada empresa e incluso en la misma empresa en diferentes momentos de despidos puede tener un protocolo diferente. O sea, a mí me ha tocado, ¿no? O sea, ver formas diferentes de despedir. O que porque también depende si es un despido individual, o sea, una sola persona, o hay despidos colectivos, ¿no? Que los llamados recortes. También ahí puede variar. Entonces, bueno, empezando por ahí. Pero sí, como dices, lo mejor es hacerlo de una forma empática, ¿no? O sea, explicarle al trabajador, sentarte con él, darle el tiempo. Yo creo que todos agradecemos cuando alguien se sienta con nosotros y se da el tiempo para explicarnos qué salió mal. Es como en una relación, ya sí. ¿Sabes? No eres tú, soy yo. O sea, no es que nos digan eso, pero sí que te digan, oye, a ver, mira, llevamos viendo tanto tiempo, tu rendimiento a lo mejor no es el esperado, la empresa va a tomar como otro rumbo, quizá pues ya nosotros como empresa ya no hacemos como match con la función que tú desempeñas o las habilidades con tu perfil, qué sé yo. Entonces hemos tomado la decisión de prescindir de tus servicios, ¿no? Y entonces ya ahí, pues obviamente se le tiene que explicar al trabajador los derechos que tiene, o sea, tiene derecho a un finiquito. Y aquí la diferencia o la línea delgada entre que sea considerado un despido injustificado o no es esta. O sea, el que sí se le explica al trabajador el por qué su desempeño ya no es adecuado para los objetivos de la empresa. Cuando no se le explica esto al trabajador, o cuando efectivamente no hay una razón que justifique el que se le despida, es cuando ya entramos en este tema de despido injustificado. ¿No? Y es ahí cuando ya se procede a hacer todo esto que tú comentas. O sea, ya el trabajador entonces sí puede meter una demanda, sí puede decir, o sea, ir ante las instancias correspondientes para decir, o me reinstalan o me indemnizan, porque mi despido es injustificado. Y a ver, ahorita vamos a ir a estos detalles de qué tendrías tú como empleado o persona que despiden, que poder pedir o exigir. Pero déjame empezar por lo que dices ahorita, la reinstalación. Es algo que me parece muy complicado porque de entrada, pues yo digo, sí, no quiero perder mi trabajo, pero que te reinstalen en un lugar del que te despidieron, híjole, también es una idea
muy, muy tricky porque puede provocar acoso, bullying, o sea, puede hacerte la vida también muy infeliz, ¿no? Sí, o sea, mira, aquí hay algo de entrada, claro, la idea podría parecer como ¿quién en su sano juicio va a decir esta empresa que me ha despedido de una manera tan poco educada como por qué yo voy a querer regresar ahí, ¿no? Y con todo esto que tú mencionas, de que si mi jefe de pronto lo hizo porque le caía mal, porque tenía un nuevo favorito y entonces quería promover a esa persona y yo estorbaba, ahora sí que yo me interponía en el camino, o sea, pues claro, ¿quién en su sano juicio va a querer regresar a eso? Pero hay casos, y que esto es importante, o sea, no podemos hablar de una generalidad. Hay que ver caso por caso, porque incluso la cantidad de dinero que te van a dar, no podemos dar, o sea, que alguien nos pregunte, bueno, ¿y cuánto me toca de indemnización? No, pues depende de un montón de factores, o sea, depende de cuánto tiempo trabajaste en la empresa, de el sueldo que tenías, de el momento incluso quizá del año en el que te despiden, porque en función de eso va a depender cuántos meses de prima vacacional equivalentes te tocan de vacación, o sea, de aguinaldo, entonces es muy variable. Y en la parte de la reinserción también, o sea, puede ser que a lo mejor en el proceso esa persona que te despidió se dieron cuenta que era un despido injustificado y lo despidieron a él, y entonces tú ya regresas en otro contexto, ya sin ese factor, digamos, ese factor que puede ser complicado. O que tú ya regresas, pero puedes regresar, no sé, a otra área, a otro equipo. Porque entonces, muchas veces estos pleitos pues duran mucho tiempo, ¿no? Sí. Y entonces cuando sucede el final de este drama, pues sí, puede haber pasado muy poco probable que sea rápido, pero pues años, ¿no? Y luego está la otra cosa, que es que me pregunto yo si las personas de las empresas te pueden despedir simplemente porque ya no te necesitan en el proyecto y ya, o siempre y cuando te indemnicen como debe ser, o no puede haber un despido sin una razón de que tú hiciste algo mal. A mí me pasó. Ay, aquí voy a contar. Y yo te voy a contar su historia, pero por favor, ustedes también cuéntenoslas. No, es que justo es eso. O sea, a ver, era un proyecto, era como una startup, ¿no? Era una startup de una revista que iniciaba operaciones en México. En Estados Unidos ya era súper fuerte esa empresa y dijo, pues, ¿por qué no? Yo quiero mi Mexican Moment, vamos. Entonces recluta a su equipo, un equipo pequeño, comercial y editorial, y pues yo era parte de ese equipo. A mí me encantó el proyecto porque era de un tema que me gusta mucho, que son los autos. Yo dije, sí voy, ¿no? Sí voy. Entonces pasa un año, poquito más de un año y medio, y tristemente los objetivos comerciales no se cumplen. Y entonces desde Estados Unidos, que ahí estaba la matriz, dijeron, pues no es negocio. Entonces no tiene sentido que sigamos con este proyecto, el proyecto se termina. Y a mí sí me pasó como ese caso famoso, no sé si lo recuerdan, de este CEO que a través de Zoom despidió a, creo que eran 900 empleados, equivalente al 9% de la fuerza laboral. Ay Dios, qué drama. Que lo hace en pandemia, o sea, 2021, y de pronto era un webinar y él dice, ay, ¿qué creen? Por cierto, pues 900 de ustedes están despedidos. Y todos como, ¿de qué? En mi caso no fue así. En mi caso sí nos comunicaron la decisión de la matriz de terminar el proyecto en México por Zoom, porque ahí las diferentes personas involucradas en el proyecto estaban en diferentes estados, incluso en diferentes países, o sea, Estados Unidos, México. Sí, la decisión fue así. Era diciembre, era 20 de diciembre, 4 días antes de Navidad, y todos dijimos, ups, porque aparte creo que diciembre es una mala época para conseguir trabajo, ¿no? Todo el mundo está en la fiesta. Pero la manera en cómo se comunicó y la indemnización que nos dieron fue muy buena. O sea, fue el equivalente neto a 2 meses de mi sueldo en ese momento, que era bastante bueno y que pues yo sí me supe administrar y fue una transición suave, digamos. Que ahí seguramente una explicación de por qué la indemnización fue buena es porque el origen de la empresa era estadounidense. Sí, claro. Porque aquí, en México es muy común encontrarte que las indemnizaciones no suelen ser como se establecen en la ley, y por eso estas cifras que nos acabas de compartir de por qué de pronto se van a pleito, sí. Pues este encontronazo entre trabajador empresa, pues aquí en México no es muy común que se indemnice como debe ser. Ahora, pensemos que a lo mejor estamos hablando de que en México hay empresas de todos los tamaños y muchas empresas pequeñas y medianas ni siquiera tienen áreas de recursos humanos, y entonces bajo esa lógica tal vez
vez no queda muy claro cuál es el protocolo que deban seguir y como bien decía Ivette, pues no hay una ley muy clara que establezca los detalles de cómo se tiene que hacer, pero lo que sí es que puede haber algunas recomendaciones que las empresas o los empleadores pues pueden seguir. Sí, toda empresa debería tener protocolos, es lo ideal, porque sí, como lo comentábamos hace un momento, es bien importante la forma en que comunicas a tus ex trabajadores, en este caso, las razones. Y mira, hay razones justificadas también. O sea, si tú, por ejemplo, faltas 3 días seguidos a tu trabajo, esa, por ejemplo, es justificable. Si llegas al trabajo en estado inconveniente, pues también. Si tienes algún tema de que te están acusando de acoso, algún tema que... robo de información. O de activos. Alguna conducta inadecuada. Por supuesto que son agravantes contra el trabajador y si la empresa decide hacer el despido, estas son razones justificadas. Aquí el trabajador queda muy indefenso, claro, ¿no? Para emprender alguna acción. Pero sí es importante que las empresas tengan estos protocolos que comentamos. Comunicar al trabajador siempre, explicando las causas y la fecha a partir de la cual comienza, digamos, o se hace válida el fin de la relación laboral. Es bien importante la comunicación en persona. O sea, en tu caso, en esos casos, ¿no? En este caso, porque estábamos atravesando el tema de la pandemia, pero sí es bien importante que te citen, que tengan un espacio adecuado, el espacio también de tiempo para que no solo te comuniquen, sino tú también como trabajador tengas derecho a preguntar y que te respondan todas las dudas que haya alrededor. La persona encargada del despido, por supuesto, tiene que ser una persona de recursos humanos. No el policía. Sí, no el policía, sí, no alguien que no tenga ni siquiera pues, las habilidades para comunicarte las razones. Te tienen que solicitar con mucho respeto y con mucha amabilidad, por ejemplo, los equipos, que si te dotaron de una computadora, de un teléfono para que llevaras a cabo tus actividades, tiene que ser también con la mayor de las amabilidades. Pagar el finiquito o la liquidación en los términos que deben ser también es fundamental. Y finalmente, tienes derecho a pedir que te entreguen una carta de recomendación, que eso también es importante porque seguramente... habrá un periodo en el que tendrás que buscar trabajo y una carta de recomendación siempre es un amparo. Sí, de hecho yo tengo un caso de una amiga, el esposo de una amiga, no voy a decir su nombre ni la empresa, pues porque no me autorizó a contar su caso, pero creo que sí es bastante interesante de lo que una empresa además le puede dar al trabajador. Y es que él fue también parte de un recorte, pero a las personas que recortaron, la empresa les pagó un curso para saber cómo actualizar su CV, cómo hacer su entrevista de trabajo, cómo, no sé, tener su LinkedIn, que me parece una gran prestación. Y hasta que podría resultar, ¿cómo decirlo? No raro, pero como fuera del común de por qué una empresa va a invertir en un talento que ya no va a ser parte de su equipo, sí, ¿no? Pero me parece una gran prestación. O sea, la verdad, felicidades a esa empresa porque yo agradecería mucho que si a mí me recortan, me dieran esa capacitación. Yo lo veo como un tema reputacional. Claro. Y además, lo que comentábamos hace rato, que no se salgan con resentimientos los trabajadores. También. Al contrario, te terminas saliendo con cierto agradecimiento porque, bueno, fueron empáticos y de alguna manera me entienden que voy a atravesar una situación difícil, cómo hacérmela menos complicada. Digo, y es bueno porque no vas, con eso desactivas quizás esas bombas de me van a quemar en redes sociales porque van a decir que soy una empresa que despidió injustificadamente. Igual yo diría 5 estrellas a esa empresa. Sí. Claro, sí. Y bueno, a ver, no todos los casos son así, entonces hablemos, y además esos momentos son muy abrumadores, la verdad. Yo que he estado ahí, sí, como que no agarras la onda, aunque te lo sospeches, o sea, como que sí te cae de cubetada de agua fría. Entonces hay que considerar qué es lo que sí o sí nos corresponde por ley. Y bien decía Ivette, hay muchas cosas que dependen del momento de la persona, del momento del año y demás, pero lo que
sí debes recibir es 3 meses de salario por concepto de indemnización, tu prima de antigüedad, que bueno, eso es lo que puede variar si es poca o mucha dependiendo cuánto tiempo tengas, por supuesto, pero corresponde a 20 días por año trabajado y las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y las prestaciones vigentes que no te hayan cubierto, aunque sean superiores a la ley, si tú las tenías, las que no te hayan cubierto, eso es importantísimo que te lo den. Sí, que ahí, ojo, esto porque también hay 2 momentos, ¿no? Cuando es el despido injustificado. Uh-huh. Uno es que te despiden y a lo mejor tú ya no quieres seguir como un juicio por despido injustificado, porque también hay muchos mitos de que si yo demando a la empresa, luego otras empresas no me van a querer contratar, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que firma, y justamente cuando tú firmas tienes derecho a esto que tú mencionaste. Uh-huh. O sea, tú dices, bueno, a ver, yo sé que en esta empresa me está despidiendo injustificadamente, pero yo ya, a lo mejor incluso yo ya hasta me quería mover, ya tenía por ahí algunas ofertas de trabajo, entonces yo me quiero ir sin hacer mucho ruido, firmo. Y tienes derecho a esto que tú estás diciendo. Cuando se hace la demanda por despido injustificado, entonces ya ahí es otro proceso, porque ahí más bien la indemnización tiene que ver con el tiempo que dure el juicio. Y entonces al final, si ese juicio se extiende por años y años, porque yo también conozco un caso así de un trabajador que fue despedido injustificadamente y creo que su juicio se extendió por 10 años, la empresa te tiene que pagar el equivalente o un equivalente a los salarios caídos. Entonces ahí ya puede ser, o sea, un dineral, ¿eh? Pero también, claro, aquí no vayan a decir, ay, sí, ya me dijeron en Expansión, Cuéntame Economía, que me van a dar un dineral, pues sí, o sea, porque depende de nuevo, ¿no? Del cuánto ganaba el trabajador, de el tiempo que duró, entonces tampoco se vayan aquí con la expectativa de que millones, porque es caso por caso. Bueno, pero... y además hay que pagarle al abogado que siga, claro, que dé seguimiento a eso, ¿no? Claro, que normalmente siempre es como un 10%, ¿no? Los abogados siempre dicen un 10%. Pero para ese proceso está la Profedet, ¿correcto? Sí, así es. De hecho, ya hubo cambios, o sea, este proceso que decimos que dura años y años, la Secretaría del Trabajo ahora hizo cambios en donde hay una parte previa de conciliación, que lo que busca es agilizar y que la demanda no llegue. A la empresa le conviene también, porque de nuevo, si el trabajador gana, la empresa sí tiene que desembolsar un dineral, sobre todo si el proceso se alarga por mucho tiempo. Entonces, hay esta posibilidad de entrar a esa fase previa de conciliación, que esa sí es muy rápida, o sea, puede ser en meses, pero sí, o sea, la instancia justamente es la Profedet, entonces hay oficinas en la Ciudad de México, están en José María Bertis y también pues pueden llamar a la línea, ¿no? Al 800, que es 800-717-2942, que de todos modos yo creo que en la cajita ahí les dejamos todos los datos. Dejamos esos datos y el correo en todo caso en donde pueden pedir información en la descripción del episodio por si alguien las necesita. Y a ver, déjame preguntarles algo más. ¿Qué hacer en ese momento entonces legalmente? Porque a veces uno se siente muy presionado. ¿Firmar? ¿No firmar? ¿Consultar a un abogado? O sea, en el momento del ¿qué? A ver, regla de oro. No firmes nada sin consultar, sin leer y sin que te expliquen. Así de simple, ¿no? Uh-huh. Porque luego sí te pueden llevar al baile, de verdad, si firmas, porque a lo mejor te pueden agarrar de nervios, te pueden agarrar en curva, te agarran desorientado, esa es la realidad. Y quizás muchas empresas, y no digo que sean todas, pero sí puede haber algunos casos de gente mañosa, pues aprovechan ese momento de estanteo para que firmes y pues terminas perdiendo. Entonces, importante número 1. Tienen que explicarte la razón por la que te despiden. 2, también pide que te digan cuánto te van a liquidar. Es bien importante saber este dato. Y si pueden, que te den una copia de ese cálculo para que tú estés, digamos, de acuerdo. Y si tienes chance, consúltalo con un experto. Oye, me despidieron. Llevo trabajando tanto, ganaba tanto, esto es lo que me están ofreciendo de liquidación. Si te dicen acéptalo, está bien, está dentro de lo legal, entonces sí, ya se recomienda que se firme. Pero si no cumple con eso, entonces mejor evítate hacer la firma. Porque te digo,
De lo contrario, pues sí pueden complicarte la vida. Y eso sí, si tienes dudas, si tienes inquietudes, acude con un abogado, un experto en derecho laboral, que seguramente te va a ayudar y te va a resolver más fácilmente tus problemas. Correcto. Y bueno, aunque sea justificado o injustificado, con pagos bien decentes o no decentes, pues las personas que nos quedamos desempleadas es importante que tomemos acción de manera financiera para poder pues pasar mejor ese tiempo en lo que tenemos un nuevo empleo. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones económicas que las personas podemos tomar de mejores prácticas? Sí, pues bueno, retomando un poco lo que dices, ¿no? O sea, una vez que tú ya tienes, y también por eso es importante, visibilidad de cuánto te van a dar, pues tienes que hacer el cálculo de cuáles son tus gastos fijos, o sea, esas cosas que no puedes dejar de pagar, por ejemplo, no sé, renta, hipoteca, la mensualidad del coche, tus servicios, o sea, luz, agua, tienes que saber cuánto pagas de eso mes con mes y pues hacer una pequeña proyección de a ver yo cuánto tiempo según mi estatus actual, ¿no? De que a lo mejor no tengo ninguna oferta laboral, no he actualizado mi currículum, me voy a tardar un poquito más de tiempo, quizá, no sé, 3 meses, 4 meses. Y entonces tienes que hacer esa proyección de yo voy a tener este dinero, ¿cómo lo tengo que administrar en los siguientes 4 meses que yo calculo que me va a tomar conseguir un nuevo trabajo y empezar a distribuir? No como, porque también me ha pasado, ay, si yo soy la típica de que el primo de un amigo, pero tengo el caso también de una amiga, ¿no? Que eso fue despido, ella tenía su liquidación y en este duelo que ella tuvo dijo, pues me vale, me voy a ir de compras y me gasto y me compro que esta bolsa, que los zapatos para sentirme un poco mejor conmigo misma, pero luego, claro, dices, ups, ¿no? O sea, ya me gasté un buen porcentaje de esa liquidación y luego ya entonces la renta, al contrario la hipoteca. De la amiga de Ivette, de hecho, lo que hay que hacer es cancelar todas las plataformas de streaming. Sí. De hecho, nada más para agregar de lo que comenta Ivette, hay que tener como en el chip que la liquidación actúa como una especie de seguro de desempleo por unos 3 meses aproximadamente, para que sí, la gente considere que por lo menos 3 meses es el espacio ideal para que consigan nuevamente otro trabajo y que ese dinero les rinda, porque sí, como si hacen lo que tu amiga, que se van de compras, que se van de viaje a despejarse, a olvidarse, digo, si tienen un buen colchón, que a lo mejor es gente que tiene un ahorro bastante bueno y que te puedes dar ese espacio, ese break, pues claro, ¿no? ¿Quién no dice, me voy a despejar, me voy a desconectar, me voy a tomar unos días de vacaciones? Pero si no tenemos ese colchón financiero, pues no es lo más recomendable. Y luego, claro, pues actualizar el currículum, ¿no? Incluso LinkedIn, pues es una herramienta que puede ser muy útil para volver a conectar con la red, pedir recomendaciones de tus conocidos, antiguos compañeros de trabajo que validen ciertas aptitudes tuyas. O sea, luego ahí ya hay como un trabajo que tienes que hacer para volver a, digamos, desempolvar tu perfil. Sobre todo hay que mantener como un poco la rutina que se tenía, porque yo sé que es difícil, ¿no? Un despido sí te puede bajar el ánimo y todo esto, pero sí es importante mantener la rutina. Seguramente vas a estar en una búsqueda de empleo y todo lo que dice Ivette es bien importante. Por ejemplo, también hay capacitaciones gratuitas con las que puedes, digamos, actualizar varias de tus habilidades. Y muy importante, a veces parece tonto o como que muy básico, pero sí actualiza también la información de tu contacto para que cuando te busquen, sí te localicen. Sí. Y luego está lo otro, que es que cuando vas a una entrevista de trabajo y te preguntan por qué se acabó tu última relación laboral y te despidieron, ¿qué es lo que hay que contestar? Bueno, importante, acá justo nos decía Nancy Malacara, nuestra reportera especialista en temas de carrera, que hay que ser honesto, hay que decir la verdad, no puedes mentir y decir, yo renuncié, porque además uno nunca sabe quién conoce a quién y las empresas se conocen. Entonces hay que ser honesto y decir sin muchos detalles, y más bien la recomendación es hablar sobre cómo tú pudiste sobrellevar ese momento difícil, cómo actuaste, cómo te fortaleciste o lo que sea, más que, por supuesto, echar basura sobre tu jefe anterior, tu empleado anterior, tu empleador anterior, sino más bien enfocarte en cómo lo enfrentaste tú, ¿correcto? Sí, es como pues tan sencillo cuando uno tiene un divorcio o una separación, ¿no? Que hay 2 maneras de afrontarlo. O vas y echas pestes de esa persona,
y le echas toda la culpa de por qué la relación no funcionó, o también asumes que tú tienes un poco de responsabilidad y dices simplemente pues incompatibilidad de caracteres y ya está. Pues déjenme cerrar este episodio pidiéndole a la gente que nos escriba sus historias y si tienen alguna duda, coméntenla no solo en la cajita de Spotify, en los comentarios en este episodio de YouTube, y trataremos de contestarles si es una pregunta puntual. Y cerramos este episodio diciéndoles que es cierto que tal vez la diferencia para los empleadores de cómo despiden y cómo terminan una relación laboral no es gran cosa, pero para los empleados sí, y habla mucho de la cultura empresarial de un grupo, de una persona, de una empresa, así que les invitamos a que lo cuiden mucho. Y si ustedes deciden separarse de sus trabajos, renunciar o cómo confrontar o cómo enfrentar estas situaciones, recuerden que cómo nos despedimos de nuestros trabajos habla mucho de nosotros, no solo lo que hicimos durante ellos, sino cuando nos separamos de ellos. Y Beto, muchas gracias por estar en este episodio. Un placer. Muchas gracias. Y a ustedes nos escuchamos y nos vemos aquí el próximo lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.